Ya, estamos entonces, diputado Ilavaca, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Qué lástima que la ministra nuevamente no esté presente, no esté presente de manera presencial, ¿ya? Porque en definitiva son dos proyectos de los cuales creo que es importante que el Ministerio de Justicia, sin menospreciar la participación permanente del subsecretario, que también lo tengo que decir, esté participando dentro de esto. En particular con el segundo tema de la tabla, que aquí existe una deuda del Estado de Chile, ¿ya? Respecto al tema, un tema importante para la seguridad pública como es la ejecución de las penas. Pero quiero referirme, Presidenta, respecto a algo que ya planteé el día de ayer. Sé que Cecilia está trabajando respecto a los oficios, pero revisando los oficios que en lo particular yo he despachado al Ministerio de Justicia, tenemos un gran número de oficios que no están contestados. De hecho, recuerdo claramente cuando le pedí al Ministerio de Justicia que informara respecto a la cantidad de reos trasladados a la cárcel de Valdivia, cuál es el nivel de peligrosidad de acuerdo al mismo estándar que Gendarmería tiene, de dónde provienen, antecedentes anteriores, etcétera. Y Gendarmería, oficié tanto el Ministerio de Justicia como Gendarmería, y Gendarmería me dice, ¿sabe qué? Tenemos todos los antecedentes, en el mes de julio me responden, pero el Ministerio de Justicia será el encargado de responderle, señor diputado. Esa es la respuesta oficial de Gendarmería. Hasta el momento espero la respuesta oficial del Ministerio de Justicia, ofrecida en el mes de julio por Gendarmería, ¿ya? Entonces, si nos van a tratar así respecto a peticiones concretas nuestras y respecto a temas súper sensibles como es el traslado de criminales de alta peligrosidad a Valdivia, esto se dio en el marco de las noticias respecto al traslado de criminales del Tren de Aragua a la cárcel concesionada de Valdivia. O por ejemplo, respuesta respecto a una consulta que se hizo también en la Cámara respecto a las 100 bandas criminales que el subsecretario de Justicia reconoció que existían hoy día operando desde las cárceles. Existe una serie de temas que son importantes, no porque a uno se le ocurra preguntar porque sí. Esto dice relación con, además, nuestra labor fiscalizadora y nuestra preocupación respecto a la seguridad pública en nuestras regiones. La región de Los Ríos y en Valdivia en el último tiempo se ha vuelto absolutamente peligrosa. Y existen algunos antecedentes que dicen que esto se debe producto de que desde el año 2010-2012 se ha llevado adelante un proceso de traslado de criminales peligrosos a la ciudad de Valdivia, a la cárcel concesionada, porque hacían falta mayor cantidad de presos en la cárcel concesionada de Valdivia, porque no tenían la cantidad suficiente. Eso ha implicado una serie de temas complejos, sobre todo en términos de migración delictual, porque cuando van líderes criminales a una región tan tranquila como era Valdivia, resulta que se trasladan las bandas detrás de ellos. Muchas veces se trasladan familias completas tras de ellos. Y si son criminales de alta peligrosidad, el nivel de peligrosidad de la comuna y de la región es altísima. Hoy día, en los últimos días, han asesinado 3 personas, producto de bandas criminales. Y de acuerdo a los antecedentes que tenemos de manera informal, serían gente de afuera, gente que no es de Valdivia. Por lo mismo, la información que se le solicitó a usted en el mes de mayo, que Gendarmería nos dijo en julio, el 8 de julio, de que no iban a dar, hasta el momento el Ministerio de Justicia ha sido incapaz de responder. Y necesito urgente esa información porque en definitiva eso dice relación con lo que está ocurriendo en los altos niveles de criminalidad que hoy día están existiendo en Valdivia. Gracias, Presidenta. Ok, muchas gracias, diputado. Ofrezco la palabra para la cuenta en varios. Diputado. Yo voy a hacer una solicitud a la comisión de que podamos tomar un acuerdo. El día de ayer un parlamentario se me acercó, el diputado Rubén Oyarzo, para solicitar, también lo hizo a través de los medios, pero también lo hizo de manera directa, en mi calidad de presidenta de la Comisión de Constitución, que pudiéramos poner dentro de los proyectos a priorizar para las tablas que vienen, dentro de los que ya se han solicitado. De hecho estamos construyendo una lista, ya que debiéramos sacar rápidamente estos que están en tramitación y que estamos terminando. El boletín 14.86207, que modifica la Carta Fundamental para permitir el autopréstamo de fondos previsionales. Este es un proyecto que ingresó el 21 de marzo del año 2022
y del cual el diputado Rubén Oyarzo, Giovanna Ahumada, Roberto Arroyo, Víctor Pino, Francisco Pulgar, Karen Medina son autores. A mí, yo estuve consultando con la Secretaría a propósito de que esto tiene que ver con la posibilidad de utilizar recursos previsionales en estos fines. No son, como al ser autopréstamo y al tener mecanismos de devolución, no es exactamente lo mismo que se rechazó respecto del retiro, que como todos ya sabemos es una medida que no podemos legislar hasta un año después de que haya sido rechazado, eso es abril del próximo año. Eso lo hemos acordado aquí en la comisión. Entonces, quiero hacerme cargo de esta solicitud que ha hecho el diputado Oyarzo para que lo podamos como comisión poner en discusión dentro de la planificación que estamos preparando de los proyectos que han sido solicitados por distintos parlamentarios y parlamentarias. ¿Hay acuerdo de la comisión? Diputado Sánchez, sobre el punto. Sí, sobre el punto. Yo estaría disponible para dar el acuerdo solo teniendo presente que hemos sido varios aquí, los miembros de la comisión, que hemos pedido también que se pongan sobre la tabla otros proyectos de ley que están hace algún tiempo ingresados. Puedo recordar el proyecto de ley del diputado de la Vaca, que ha hablado varias veces de los tribunales de cumplimiento de pena. Yo personalmente tengo otro proyecto de ley de modificación de la Constitución respecto al derecho a la vivienda, y sé que han sido varios los que hemos intervenido aquí en esta comisión solicitando que esos sean puestos en tabla. Entonces, evidentemente, ningún problema con que discutamos ese proyecto de ley, pero también tengamos presentes los otros que se han traído a la mesa y ojalá que esos también sean considerados para ponerlos en tabla durante las próximas semanas. De acuerdo. De acuerdo, diputado, no, para que lo tenga muy en cuenta, hemos tomado en cuenta todas las solicitudes que aquí se han hecho, varios de los proyectos de ley que ya se han tramitado en esta comisión han sido solicitudes de los parlamentarios, todos desde el día 1 hasta esta fecha. De hecho, el que usted hace referencia respecto de la solicitud permanente que ha hecho el diputado de la Vaca está en tabla hoy, en segundo punto de la tabla, sí, para responder a su inquietud. Y por lo tanto hay una planificación que estamos llevando adelante con la Secretaría con respecto a las solicitudes de proyectos que han hecho cada uno, tomando en consideración las urgencias y también las fechas de solicitud. Así que en eso pierda cuidado, porque al menos esta presidenta ha tratado de dar garantías de las solicitudes de todos los proyectos que estén acorde a lo que el reglamento y la Constitución nos permiten. Así que, ¿les parece que tomemos el acuerdo ante la solicitud del diputado Oyarzo, a la cual yo me sumo y me hago parte? ¿Sí? Perfecto. Acordado entonces. Se ha dado comunicación de que la diputada Camila Flores será reemplazada el día de hoy por el diputado Miguel Becker. No sé si está ya el diputado Becker presente, bueno, no ha llegado, pero nos damos por comunicados dentro del contexto de la tabla. Bueno, ofrezco la palabra en varios, si no hay otro varios, se da por cerrada la tabla. Y la sesión de hoy tiene por propósito destinar la primera hora para continuar la discusión y votación, en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje que suprime o modifica la intervención de los notarios en trámites, actuaciones y gestiones determinadas. Este es un boletín que está con simple urgencia por parte del Ejecutivo y que quiero recordar solamente que para este proyecto, tal como lo habíamos acordado las semanas anteriores, la ministra de Justicia, presente aquí en esta comisión, solicitó a la comisión que quien llevara la tramitación de este proyecto fuera el subsecretario Jaime Gajardo. La comisión aceptó ese proceso de tramitación y ella nos dijo que iba a estar presente cada vez que lo solicitáramos o que incluso ella lo considerara necesario. Sin embargo, quien va a llevar la tramitación de este proyecto en particular es el subsecretario. Del otro proyecto ahí no hemos tenido esa solicitud. Así que vamos a continuar. Le doy la bienvenida a los presentes por parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el señor Jaime Gajardo, subsecretario, la señora o señorita Macarena Cortés, jefa de la División de Reinserción Social de la Subsecretaría de Justicia. No sé quién es Macarena. No sé si se quiere sumar a la mesa, Macarena, si va a participar. Sí, la invito. Y Rocío, y también está Rocío González, que es la asesora legislativa de la edición jurídica. ¿Usted, Rocío? Sí, bienvenida, Rocío. Bueno, muchas gracias por estar acá, al equipo del subsecretario y también de la ministra. Vamos a continuar, entonces ya estamos en votación, ¿no? En particular. Sí, Presidenta, estamos en votación. Puedo señalarle a la comisión que en la sesión pasada se votó el artículo segundo del proyecto y respecto al cual voy a tener que hacer una observación.
Y además hemos recibido una propuesta, una minuta que está a disposición de todos, todas quienes se encuentran en este momento, de propuesta de acuerdo a la mesa técnica en relación a los artículos 3º al 6º del proyecto, que iremos viendo entonces, Presidenta, cuando usted se lo ponga en forma oportuna. Pero en cuanto al artículo 2º, fruto de la revisión de los antecedentes, nos dimos cuenta de que en el artículo 2º del proyecto, que viene a estar en el comparado en la página 3, la página 3 del comparado, este artículo tiene un total de 4 numerales. Margarita ha preparado una hoja que está, es una hojita que está suelta, que es esta. Ella, revisando los antecedentes del comparado, se percató de que al momento en que se elaboró el comparado, por algún motivo, el numeral 1 del artículo 2 quedó pendiente, no apareció en la impresión. De tal manera, Presidenta, que sería necesario votar ese numeral 1 y que dice relación con el decreto con fuerza ley número 323 de 1931 del Ministerio del Interior, que contiene la ley de servicios de gas. Y este señala que el decreto que otorga la concesión deberá publicarse por el concesionario en el diario oficial en el plazo de 30 días corridos, contado desde la fecha de su total tramitación. Y el mismo decreto deberá reducirse a escritura pública dentro de los 30 días siguientes a la fecha de su publicación. El proyecto en el numeral 1 lo que hace es eliminar del señalado inciso 2 la frase y reducirse a escritura pública dentro de los 30 días siguientes a su publicación, de tal manera que quedaría: el decreto que otorgue la concesión deberá publicarse por el concesionario al diario oficial en el plazo de 30 días corridos, contado de la fecha de su total tramitación, estimándose por parte del Ejecutivo, ¿cierto?, autor del proyecto, en el sentido de que basta con la publicación en el diario oficial como para hacerlo conocido de todos, ¿no?, la concesión respectiva, y considerando innecesaria entonces la reducción de escritura pública, y por eso es que el Ejecutivo, este numeral 1, optó por eliminar la referencia a reducir, además, el decreto, además de publicar en el diario oficial, además, reducir la escritura pública. Eso es, Presidente. Perfecto. Ofrezco la palabra, subsecretario. ¿Cuál es el artículo 7? El artículo 2, número 1, Presidenta, que está, es una hojita, esa hojita suelta. No. Que este numeral había quedado sin nota, porque no apareció. Subsecretario. Bueno, muchas gracias, Presidente, por su intermedio. Saludar a todos los diputados y diputadas presentes. Decir que efectivamente el día viernes 7 de octubre se constituyó la mesa técnica. Estuvieron presentes asesoras de prácticamente todos los diputados y diputadas de la comisión, y se avanzó bastante, y la minuta que ustedes tienen, que se denomina minuta de acuerdos de la mesa técnica, aborda desde los artículos 3 al 6, si no me equivoco, que son los que se alcanzaron a discutir el día viernes en el trabajo que tuvieron los asesores de todos ustedes y también del Ministerio de Justicia. Gracias. Respecto al artículo primero, o sea, al artículo 2, numeral 1 del decreto con fuerza de ley 323 del Ministerio del Interior, que contiene la ley de servicio de gas. Claro, efectivamente en el comparado al parecer faltaba esa frase. Sí, nosotros teníamos un comparado en el que la teníamos, entonces cuando se dio la votación no nos dimos cuenta que en el comparado que se estaba viendo solo estaba el número 2 respecto al artículo 18. Claro. Y quizás ahora uno entiende mejor la discusión que también se dio ese día, porque se refirieron mucho al artículo 18 en vez de al numeral 1, pero yo entiendo que la votación que se dio en la comisión precisamente se aprobó la idea de que no era necesaria la reducción de escritura pública, sino que bastaba con la publicación del diario oficial,
Y eso es lo que hace tanto el 18 como el numeral 1 que no aparecía en el comparado, que fue un poco la explicación que nosotros dimos y el trámite que consideraba innecesario que existiera y que se podía desnotarizar. Es adecuatorio entonces, le propongo a la comisión que podamos votarlo por unanimidad de los presentes. ¿Sí? ¿Le parece a la comisión? Perfecto. Por unanimidad entonces de los presentes. Perfecto. Con la inhabilitación. Se va a inhabilitar nuevamente. Para todos las votaciones Voy a tomarse un café. Ya. Sí, pues, sí, lo vamos a ver. A las 4. Presidenta. Sí, está en tabla. Reforma constitucional. Reforma constitucional, ¿cierto? Sí. Presidenta. Aprobado. Por aprobado, unanimidad, entonces. 800. Perfecto. Se aprueba entonces la indicación que había quedado pendiente al tiro diputado. Entonces, lo que partiríamos ahora es el artículo 3. Nosotros le sugerimos al Ministerio poder levantar una mesa técnica, tal como lo hemos hecho. Con el otro proyecto de datos personales. Lo que nos acaba de informar el subsecretario diputado Longton es que se constituyó la mesa, que participaron gran parte de los asesores y asesoras, entiendo, de la comisión, subsecretario, sí. Y que podría informarnos qué asesores participaron, ya que el diputado Longton lo está solicitando. Sí, por supuesto. Estuvo Camila Hernando por Catalina Pérez, Renata Juica por la diputada Cariola, Pablo Rebolleo por el diputado Vinter, Cristina Barrientos por el diputado Sánchez, Paulina Silva por el diputado Soto, María Teresa Urrutia por el diputado Benavente y Carlos Yarzún por el diputado Alessandre. ¿Fueron todos convocados? Fueron, claro, todos convocados por teléfono. El día miércoles pasado en la sesión se acordó... Sí. ¿Y a quién se convocó del diputado Longton? No, ahí desconozco, quizás Rocío, pero convocamos a todos diputado los asesores... ¿Se le convocó a...? ¿Sí? Ya, perfecto. Ok, ya. Bueno, entonces se constituyó. De todas maneras, la idea es que aquellos diputados y diputadas que no hayan recibido la invitación a participar de la reunión, la idea es que lo puedan hacer. Estos solo se alcanzaron a revisar algunos artículos, entiendo, por lo tanto para los artículos sucesivos podrían sumarse. Bueno, no sé si quieren explicar quizás para que quede claro de que todos los diputados y diputadas fueron convocados. Le ofrezco la palabra a la asesora jurídica, Rocío González. Muchas gracias, presidente. Sí. Por su intermedio paso a explicar que efectivamente entre los días miércoles y jueves se tomó contacto con todos los asesores informados en base a la información que conseguimos de los datos de contacto. Efectivamente... ¿A través de la Secretaría? A través de la Secretaría. Perfecto. Igual intentamos actualizar la información y contrastarla para efectos de que todos estuvieran presentes. Solamente nos confirmaron su participación 7 de los asesores. Pero si perjuicio de ello vamos a insistir para que en las próximas reuniones puedan estar ojalá presentes todos. Perfecto, muchas gracias, Rocío. Sí, diputado Longton, por supuesto. ¿Se convocó miércoles jueves para qué día? Diputado... Sí, adelante, Rocío, por favor. Para el día viernes. La reunión tuvo lugar el día viernes a las 10 de la mañana. Y eso efectivamente la premura es una de las dificultades que tuvimos. Yo agradecería, con su intermedio, que las reuniones se avisen con mayor anticipación. Perfecto. O sea, no puede ser que 24 horas antes uno tenga que tener la disponibilidad para asistir a estas reuniones de coordinación. Este proyecto lleva harto tiempo acá, meses y meses, por lo tanto estas reuniones prelegislativas tienen que hacerse con la anticipación adecuada para que todos puedan participar. Sí, de acuerdo. Yo creo que la voluntad está y afortunadamente hoy día se está haciendo los esfuerzos, subsecretario. Presidenta, solo decir que en no la veo, sesión del miércoles pasado se pidió conformar esta mesa técnica y por eso el mismo miércoles y el día jueves se tomó contacto con los asesores para el día viernes, en el sentido de que teníamos sesión de nuevo este miércoles. La idea es que esto sea permanente, todos los viernes funcione esta mesa técnica de manera regular. Yo personalmente estuve dando, por así decirlo, el inicio de la mesa técnica, fue una reunión por Zoom, se juntó el equipo de la división jurídica en el Ministerio el viernes a las 10 de la mañana, 11 de la mañana creo,
y trabajaron por un lapso de 2 horas o quizá un poquito más dentro en ese contexto. Fue rápido porque se acordó el miércoles. Se acordó el miércoles, claro. y el mismo miércoles se tomó El contacto miércoles con la se acordó, gente claro. para el día viernes. Pero es que lo acordamos nosotros, ¿cómo lo iban a acordar antes? Está bien, diputada Giles tiene la palabra. Gracias, presidente. Por favor, diputado, estoy hablando con la palabra. Yo creo que aparentemente está súper claro que la gestión estuvo bien realizada en los tiempos correspondientes, no pueden citar antes de que lo acordáramos, y yo creo que en este caso no hay ningún pero a la gestión que se hizo y lo interesante sería darle continuidad. Por su intermedio al diputado Longton, no veo cómo pudieran invitarlo antes del tiempo en que se hizo la invitación. Ok. Gracias, diputado. Sí, diputado Longton, por favor, para que me interesa que esto quede bien claro, porque la idea es que la mesa técnica funcione. A mí me gustan que haya mesas técnicas porque nos permite avanzar más rápido las comisiones, pero este proyecto lleva meses en la Comisión de Constitución. Por lo tanto, si es prioridad este proyecto para el gobierno y tiene urgencia, obviamente que las mesas legislativas, prelegislativas, se hacen con la anterioridad o con el tiempo necesario para efectos de poder llegar hoy día con algo más o menos resuelto conforme a la mesa técnica. Si se pidió ayer, obviamente que sí se pidió, pero la semana pasada es obviamente que no se puede convocar inmediatamente, pero se podría haber pedido hace meses atrás este acuerdo para efectos de poder trabajar en este proyecto. Presidente, si llevamos varios meses con este proyecto en la tabla. Se entiende el punto, diputado. El proyecto lo pusimos en tabla hace algunas semanas y ha llevado su trámite legislativo. Lo importante es que el Ejecutivo puede tomar nota de que para la próxima vez que les toque legislar un proyecto puedan tomar el consejo del diputado Longton, que tiene una vasta experiencia y que ha querido entregarles de buena fe una recomendación para que en las sucesivas ocasiones se anticipe una mesa técnica de trabajo, porque ha sido una buena práctica de esta comisión. Así que creo que con eso cerraríamos el punto. No sé, diputado Ilavaca, si usted quisiera incorporar algo más sobre el punto. Sí, presidenta. Sobre todo para aquellos que no tenemos asesor legislativo, sería interesante que poder conversar con nosotros, porque si bien yo en lo personal no tengo asesor legislativo, soy mi propio asesor. Sí tenemos un asesor legislativo en la bancada. Tenemos un equipo de asesores legislativos que nos pueden ayudar y colocar la mirada. Y no fuimos nosotros considerados como bancada, por si acaso. Ok. Sí, diputado Leiva, por favor. Este tema y además, todos los conceptos para que tomen. El gran aporte del diputado Longton, como usted planteaba. Absolutamente. Por su vasta experiencia. ¿No? Que lo calendarizaran. Efectivamente, oye, nos va a gustar todos los viernes a las 10, todos los viernes a las 10. Perfecto. Mira, muy bien. Buenísimo. Sí, Rocío, le ofrezco la palabra. Póngale fecha. Póngale fecha. Muchas gracias. Por favor, va a hablar Rocío, por favor. Muchas gracias, presidenta. Efectivamente, puedo informar que se acordó con los presentes en esa sesión que la reunión se va a llevar a cabo todos los viernes a las 10 de la mañana. Perfecto. Por medios telemáticos. Un visionario el diputado Leiva. Gracias, muchas gracias, Rocío. Seguimos entonces. Vamos ahora al artículo 3º del proyecto de ley. ¿Ah? ¿De qué usamos este comparado? Ya. ¿Y en qué lugar? Este. Porque este es el propuesto de la mesa técnica. Ya, vamos de todas maneras, más allá de que se hayan provocado estas descoordinaciones, igual vamos a usar el comparado de la mesa técnica, si les parece, como base para la discusión, independiente de que evidentemente al no haber participado todos los parlamentarios tienen todo el derecho de rediscutir el punto si es que no están de acuerdo con la síntesis lograda. Entonces vamos a abrir el artículo 3º, que le voy a pedir al secretario que ponga en lectura los acuerdos y también, por supuesto, o preacuerdos, les vamos a llamar por ahora, artículo 3º, y lo que establece el artículo. Gracias, presidenta. El artículo 3º dice relación con el inciso 3º del artículo 204 del decreto con fuerza de ley número 30 de 2004 del Ministerio de Hacienda, que aprueba el texto refundido, coordinado y sistematizado de decreto DFL 213, ordenanza de aduanas. En este caso, el inciso 3º establece que el agente de aduana podrá solicitar al director nacional de aduanas, leyendo el texto vigente, el nombramiento de una persona. El agente de aduana solicita al director nacional de aduana el nombramiento de una persona que pueda actuar en sustitución en casos especiales y mediante circunstancias calificadas. El director, previo informe favorable del administrador, procederá a la asignación de ese reemplazante ocasional
se entiende que es del agente de aduana, ¿cierto? Siempre que el examen de su antecedente y conocimientos técnicos signifiquen una garantía para el interés general y de los particulares. Empero, para que esa clase de suplentes, cuyo poder deberá constar en escritura pública, ¿cierto? Que justamente es lo que el proyecto de ley procede a modificar, puede entrar en funciones, se necesitará en cada oportunidad la autorización del administrador de aduana respectiva si la ausencia del principal es hasta por 30 días hábiles en un año calendario o del director nacional si excede dicho plazo. El proyecto lo que hace en el inciso tercero recién señalado elimina la frase. Elimínase, ya está arriba. Elimínase, estaba justo al comienzo. Elimínase la frase. De tal manera que elimina la reducción a escritura pública de esta suerte de sustitución, que es establecida por el Director Nacional de Aduanas respecto a un agente de aduana. La mesa técnica, habiendo discutido el alcance de la modificación propuesta en el contexto de las funciones que desempeña el agente de aduanas y su suplente y los procedimientos funcionarios que participan en la autorización de acuerda en forma unánime sugerir la aprobación de esta disposición. La mesa técnica, por lo tanto, está de acuerdo con la propuesta del proyecto en orden a eliminar la referencia a la reducción a escritura pública de esta sustitución. Muchas gracias, señor secretario. ¿Existiría acuerdo de toda la comisión para aprobar unánimemente este artículo, ya existiendo acuerdo de parte de la comisión técnica? ¿Sí? ¿Sí? Aprobado. Señor secretario, pasamos al siguiente. Ya, gracias, presidente, al tiro. 2, 3, 6, 7 tengo yo. 700. Gracias, presidente. Sigamos entonces, pasamos al artículo 4 del proyecto de ley, que está en la página 7 de este comparado especial relativo a los acuerdos de la mesa técnica, la página 7. El proyecto de ley incide en el numeral segundo del artículo 122 de la ley que sustituye el régimen concursal vigente por una ley de reorganización y liquidación de empresas y de personas. Este artículo se refiere a las pruebas para acreditar las excepciones y defensas de deudor. Se aplicarán las reglas siguientes. El número 2 se refiere a la prueba confesional. El escrito de oposición, dice el texto vigente, deberá acompañar el pliego de oposiciones. Si el acreedor solicitante fuera una persona jurídica, podrá comparecer cualquier persona habilitada a nombre del representante legal, siempre que siga en el día de diligencia la respectiva delegación, otorgada por escritura pública y en la que conste expresamente la facultad de absolver posiciones a nombre del demandante. Entonces, es la prueba confesional y viene una persona con el mandato, digamos, para los efectos de poder absolver posiciones y otorgada por escritura pública. El proyecto de ley, en este caso, reemplaza en el numeral segundo la expresión escritura pública por la palabra escrito, de tal manera que la respectiva delegación para absolver posiciones será, dice, otorgada por escrito, quedaría con la modificación del proyecto, y en la que consta expresamente la facultad de absolver posiciones a nombre del demandante. Por su parte, la mesa técnica analizó esta situación a objeto de concordar esta norma con la normativa y prácticas usuales para este tipo de procedimientos. Se sugiere de forma unánime reemplazar la escritura pública como solemnidad de esta actuación por la utilización de firma ante notario para el caso de que la delegación sea otorgada por instrumento privado o por documento electrónico suscrito con firma electrónica avanzada. Por su parte, el Ejecutivo, frente a esto, ha hecho una propuesta en el sentido de sustituir el numeral 2 por el siguiente: prueba confesional. El escrito de oposición deberá acompañar el pliego de posiciones. Si el acreedor solicitante fuera una persona jurídica, podrá comparecer cualquier persona habilitada a nombre del representante legal, siempre que siga en el día de la diligencia respectiva la respectiva delegación. Hasta ahí estamos iguales con el texto vigente. De aquí viene lo diferente. A continuación,
elimina todo lo que resta en la parte que sea otorgada por escritura pública y en la que consta expresamente la facultad de sobreposición a nombre del demandante, señalando lo siguiente: la delegación en la cual deberá constar expresamente la facultad de absolver posiciones a nombre del demandante deberá ser otorgada por escrito, debiendo constar en el respectivo instrumento la autorización notarial de la firma o suscribirse a través de firma electrónica avanzada, recogiendo de esta manera la propuesta de la mesa técnica, digamos, formalizándola y redactándola adecuadamente. El Ejecutivo. Muchas gracias, señor secretario. ¿Existiría de acuerdo para aprobar unánimemente esta norma? Y aquí tenemos, Diputado Lonto. Si se quiere, había que firmar la propuesta de indicación. Diputado Lonto, tiene usted la palabra. Sí, presidente. Tengo una duda con respecto a los acuerdos que se llegaron. Yo tenía, de hecho, el artículo que me causaba más aprensión era este, y entiendo que lo modificaron para bien, pero sigo con una duda, entendiendo que absolver posiciones es un tema delicado y que requiere cierta certidumbre en la forma de otorgarlo. Me parecía que por escrito era absolutamente insuficiente, algo tan delicado como ser el representante legal de una empresa o alguien. Me parecía que tenía que tener una solemnidad mayor. Entendiendo que subsanaron aquello señalando que es un documento por escrito ante notario, a mí me parece bien, pero homologaron lo ante notario o lo pusieron en el mismo nivel o en la misma situación, o lo equipararon con la firma electrónica avanzada. La firma electrónica avanzada no pasa por notaría, sino hay una formalidad previa. ¿Qué los llevó a equiparar esos dos mecanismos, entendiendo que es una formalidad que tiende a dar certidumbre el tema de poder absolver posiciones, que no es algo menor desde el punto de vista de la representación, el escrito firmado ante notario y la firma electrónica avanzada? Es una duda que tengo, presidente, a ver si nos puede aclarar el Ejecutivo. Muchas gracias, diputado. ¿Alguna otra consulta antes de darle la palabra al subsecretario? Diputado Soto. Sí, presidente, pareciera que la propuesta del Ejecutivo no desnotariza, porque se mantiene parcialmente que la delegación de poder para poder participar en la solución de posiciones debe igualmente hacerse por instrumento de autorización notarial de la firma. Es decir, se cambia la escritura pública por autorización notarial de la firma de la delegación. Ambas son distintas. Entiendo cuál es la razón para mantenerla parcialmente, pero son distintas, y la escritura pública incorpora la delegación del poder en un protocolo notarial que puede ser revisado con posterioridad porque quedan los registros. La autorización notarial no. Y cuando uno ve cómo se exhibe el poder o la delegación de poder, dice que simplemente tiene que ser exhibida, pero no tiene que guardarse copia o entregarse, agregarse al expediente. Se exhibe y se retira. Y la absolución de posiciones puede traducirse en actos tan complejos como allanarse la demanda, como aceptar la demanda contraria, reconocer los hechos fundantes de la demanda, y simplemente va a constar la exhibición, pero no va a quedar a la vista el exacto sentido o los términos de la delegación de poder para un acto que es bien importante. No sé si lo consideraron eso o yo estoy exagerando con la importancia del acto, y basta una simple autorización notarial de firma que se exhiba al inicio y después desaparezca sin que haya constancia fehaciente de los términos del mandato. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado Soto. Ofrezco la palabra, Subse. Muchas gracias, presidenta, por su intermedio. Bueno, tal como señala el proyecto de ley, este proyecto lo que busca hacer es suprimir o modificar la intervención de los notarios en diversos trámites. Cuando nosotros hicimos la presentación la semana pasada, planteamos que hay trámites en los que se suprime por completo la participación del notario, otros trámites en los que se modifica y se disminuye la formalidad porque se ha considerado que es innecesario, como el que vimos en el artículo 2, es decir, reducir la escritura pública o un decreto supremo que ya ha sido publicado en el diario oficial, y reducir la escritura pública no tenía mayor sentido, sino que era necesario, no cumplía ningún rol dentro de nuestro sistema jurídico, por decirlo de alguna manera. Y en este caso, bueno, y en tercer lugar, algunos trámites en los que se complementa o se entrega la posibilidad
de que ciertos trámites puedan también ser realizados a través de firma electrónica avanzada, y ahí van un conjunto de indicaciones que también hicimos en el marco de la tramitación de este proyecto. Entonces, lo que hace la mesa técnica es que efectivamente consideraban que era podía ser complejo para el desarrollo del proceso concursal de reorganización, tanto de forma de aquellas personas naturales como de aquellas personas jurídicas que participan de este proceso concursal de reorganización conforme a la, iba a decir la ley de quiebras, pero se me iba a caer el carnet, entonces a la ley 20.720, que es la de reorganización, también, claro, ha pasado agua bajo el puente desde esa época, pero a la ley 20.720 se ve que eliminar completamente la escritura pública y reemplazarla solo por un escrito simple podía generar algunos inconvenientes. Entonces, ante eso se plantea que debe constar la firma de la persona que va a representar al absolvente de posiciones, ¿ya? Y la fórmula para que conste la firma es una firma ante notario o la firma electrónica avanzada, que en los dos casos da el mismo, consta lo mismo, que la persona que efectivamente está entregando la posibilidad a que otro absuelva posiciones por él, esa firma es de la persona que representa al deudor, ¿ya? Eso es lo importante, que la persona que representa al deudor, su firma sea efectivamente aquella que ya lo certifique un notario o aquella que tenga la persona que tiene la firma electrónica avanzada. En ambos casos nos consta que la firma del deudor va a ser efectivamente el de esa persona. Escritura pública no añadía no añadía nada más que no fuera que el documento quedara en el registro de escrituras públicas, ¿ya? Sin embargo, como es un proceso judicial el de reorganización, de todas maneras este documento a través del cual alguien delega para absolver posiciones va a constar dentro del expediente de ese proceso concursal. Entonces va a quedar debidamente registrado. Y en ese sentido, lo importante es que conste la firma de la persona que está delegando la facultad para que absolvan posiciones por él. Y eso nos permite simplificar el trámite, que ya no sea escritura pública, sino que sea firma notarial o firma electrónica avanzada. Y eso es lo que acordó la mesa técnica. Muchas gracias, subsecretario. Bueno, acabamos de ingresar la indicación, si es que alguien más quisiera suscribirla, está suscrita ya por el diputado Ilavaca y quien habla. ¿Alguien más quisiera opinar al respecto? Si no, la podemos poner, no sé si ya la leyeron. Sí, pero sería bueno leerla. Leámosla nuevamente, ¿Sí? por favor. ¿Cómo queda? Definitiva, la indicación sustituye el artículo cuarto del numeral segundo, reemplaza el numeral segundo del artículo 122 de la ley 20.720, que sustituye el régimen concursal vigente por una ley de reorganización y liquidación de empresas y personas, y perfecciona el rol de la superintendencia del ramo por el siguiente. 2. Prueba confesional. El escrito de oposición deberá acompañar el pliego de posiciones. Si el acreedor solicitante fuera una persona jurídica, podrá comparecer cualquier persona habilitada a nombre del representante legal, siempre que sirva en el día de la diligencia de la respectiva delegación. La delegación, en la cual deberá constar expresamente la facultad de absorber posiciones a nombre del demandante, deberá ser otorgada por escrito, debiendo constar en el respectivo instrumento la autorización notarial de la firma o suscribirse este a través de firma electrónica avanzada. Eso es, Presidenta, la propuesta de indicación. ¿Ofrezco la palabra? ¿No? Ya, en votación entonces. Tomamos la votación mejor porque perfecto, ingresó la indicación. En votación. Como la Presidenta lo ha dispuesto, entonces en votación la indicación que sustituye el artículo cuarto del proyecto. Señor Felipe Donoso. A favor. Don Miguel Ángel Calisto está online, pero no está visible. Don Miguel Becker. Pero no tiene imagen, no puede votar sin imagen. A favor, secretario. A favor, don Miguel Becker. Don Marcos Ilavaca. A favor. A favor. Doña Pamela Giles. Por la afirmativa. Afirmativa. Don Andrés Longton. A favor.
don Luis Sánchez, a favor, don Leonardo Soto, aprueba, Gonzalo no está. Presidenta. A favor. A favor, presidenta, tenemos 3, 6, 8, 0, 0. Por unanimidad se aprueba entonces la indicación, que reemplaza al artículo 4. Artículo ¿Seguimos? 4. ¿Sigue muy fuerte? Artículo 5, entonces. Artículo 4. Artículo 5, ¿en qué página? La página 10. Página Vamos 10. al artículo 5 entonces. En la Yo página creo 10. que alcanzamos a ver el artículo 5. Sí. Sí. Artículo 5. No tiene indicaciones. En este, No. hay más adelante sí, en el sentido que el artículo 5 es de la ley 20.019 que regula las sociedades anónimas deportivas profesionales. Lo que hace el proyecto de ley en este sentido es reduce también la exigencia de reducir a escritura pública. Dice en ambos casos el requisito para el depósito y posterior registro acompañar certificado también reducido a escritura pública emitido por la correspondiente asociación o liga deportiva profesional en que conste su carácter de socia. Bueno, se elimina la expresión también reducida a escritura pública por el proyecto. La mesa técnica respecto a efectos de no alterar el valor probatorio de la certificación propone reemplazar la exigencia de reducción a escritura pública por el deber de que dicho certificado sea expedido a través de documento electrónico suscrito con firma electrónica avanzada. Por su parte, frente a esto, el Ejecutivo efectúa la siguiente propuesta. Reemplázase esto estamos en la página 2, reemplázase en el inciso primero del artículo 5 la frase también reducido a escritura pública por otorgado a través de documento electrónico suscrito mediante firma electrónica avanzada. Quedaría en ambos casos, será requisito para el depósito y posterior registro acompañar certificado también otorgado a través de documento electrónico suscrito mediante firma electrónica avanzada emitido por la correspondiente asociación o liga deportiva profesional en que conste su carácter de socia. Señalan acá en la propuesta del Ejecutivo que en ambos casos será requisito para el depósito y posterior registro acompañar certificado otorgado a través de documento electrónico suscrito mediante firma electrónica avanzada emitido por la correspondiente asociación o liga deportiva en que conste su carácter de socia, comentando entonces la propuesta del Ejecutivo en torno a reemplazar en el inciso primero del artículo 5 la frase también reducida a escritura pública. En el fondo se está reemplazando el artículo 5 numeral 1. ¿Hay indicación para eso? Sí, por favor. Sí, esta es el numeral 1. Artículo 5 numeral 1. Ya, en el artículo 5 entonces se modifica la ley que regula la sociedad anónima deportiva profesional de la siguiente forma. Reemplace en el inciso primero del artículo 5 la frase también reducido a escritura pública por otorgado a través de documento electrónico suscrito mediante firma electrónica avanzada. Diputado Sánchez, sobre el punto. Muchas gracias, presidenta. Sí, aquí la curiosidad que me salta, estábamos conversando recién en un caso distinto, dentro del marco de la ley de insolvencia y reemprendimiento, que se establecía dos alternativas, podríamos decir. Por un lado, que esto se firmara con firma electrónica avanzada, y por el otro lado que esto se hiciera ante notario con mera autorización de firma, o sea, no una reducción de escritura pública. Lo que me gustaría saber por parte del Ejecutivo es por qué aquí cambió el criterio, porque lo que he podido conversar con mi asesor es que eso quedó más o menos abierto en los mismos términos cuando fue la conversación entre los asesores. Entonces nos produce un poquito de curiosidad que esto haya terminado en términos distintos a los que ocurrieron en la norma que acabamos de aprobar, donde, tal como señalaba, se daba la alternativa entre una autorización de firma ante notario y la firma electrónica avanzada. ¿Y por qué hago esta pregunta? Porque al final, si el objetivo es simplificar trámites y también de cierta forma que no todo pase por los notarios, no es muy distinto que pase por la firma electrónica avanzada. O sea, al final las firmas electrónicas avanzadas son manejadas por empresas que prestan servicios comerciales. De cierta forma, a través de esta ley nosotros estaríamos, por decirlo en buen chileno, bombeándoles el negocio a las empresas de firma electrónica avanzada. No estoy diciendo que necesariamente sea malo, pero estoy diciendo por qué no establecer la alternativa. O sea,
que dependiendo de las circunstancias particulares, en este caso de una sociedad anónima deportiva, puedan escoger si ir ante notario o hacer esto con firma electrónica avanzada. Muchas gracias. Ok, gracias. Sí, diputado Longton. Tengo una duda similar a la por su intermedio del diputado Sánchez. Podemos complejizar más si nos dejamos una alternativa. Si dejamos solamente la firma electrónica avanzada, obviamente que puede ser más complejo para aquellas asociaciones deportivas que quizás no tienen el acceso o se les hace más complejo o simplemente no quieren tener la firma electrónica avanzada precisamente por la complejidad de la misma. Entonces, si antes planteamos una alternativa, ¿por qué en esta ocasión no tenemos esa alternativa? Porque la anterior es ante notario y firma electrónica avanzada, acá solamente firma electrónica avanzada. Entonces le estamos imponiendo un mecanismo. Entonces quisiera ver si nos pueden resolver esa duda. Eso. Diputado Soto y después diputado Leiva. Conversábamos con el diputado Soto, claro, que es un comentario, porque efectivamente la firma electrónica avanzada, si bien es cierto hoy día está en tramitación en el Senado, todo el valor probatorio, no es gratuita, tiene un costo. Las personas que suscriben que un documento con una firma electrónica avanzada tienen que estar abonados o debidamente suscritos y pagan un fee mensual, o pagar con un token, o pagar efectivamente para que se acredite esa firma electrónica avanzada. Y eso lo realizan empresas que tienen que estar acreditadas por el Ministerio de Economía. Empresas, y eso sería importante tener en cuenta, cuál ha sido la calificación y cuántas han salido. De hecho, el mercado de las empresas acreditadoras de firma electrónica avanzada está bastante concentrado. De hecho, el mayor operador de firma electrónica avanzada fue desafiliado del registro del Ministerio de Economía por graves incumplimientos. Yo le quiero plantear que, ojo con eso, porque efectivamente está fea la denominación, pero efectivamente son empresas particulares que se dedican, que cobran por sus servicios, que tienen que tener acreditación del Ministerio de Economía, pero ojo, la validez, por ejemplo, hoy día, y el subsecretario lo debe saber, la validez de muchos de los actos jurídicos suscritos por firma electrónica avanzada, hoy, cuando hay empresas que han perdido, una de las más grandes operadoras de este mercado que está bastante concentrado, que ha perdido su acreditación en el Ministerio de Economía, están absolutamente en el aire. Porque si eventualmente de los instrumentos que se suscriben con esa firma electrónica avanzada, que fue cuestionada, tanto es así que el propio Ministerio de Economía lo sacó de su registro, eso la certeza jurídica de esos instrumentos no es simple, eso es dos cosas. La firma electrónica avanzada, como estábamos con el diputado Soto, tiene costos. No cualquiera tiene firma electrónica avanzada, tienes que pagar un fee mensual o ir a una de estas operadoras para suscribir un puro documento con el costo. Entonces estáis trasladando el tema del comprahuevos o del costo desde un notario a una empresa particular. Y además la certidumbre de su certificación y la acreditación de estas certificadoras está en manos del Ministerio de Economía, y a mí me parece oportuno también conocer por parte del Ministerio de Economía en qué estado está ese mercado, cuántos son los que participan y cuáles fueron las últimas acreditadoras de firma o las últimas empresas que están acreditadas que estuvieron en cuestión y se les retiró el registro. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Subsecretario, por favor. Sí, presidenta, por su intermedio, a mí me parecen razonables lo que plantean tanto el diputado Sánchez como el diputado Longton y el diputado Leiva. Y quizás yo lo que entiendo es que esto fue como precisamente parte de los acuerdos de la mesa técnica, pero eso está para revisarse acá y me parece que efectivamente se puede incorporar tal como estaba en la norma anterior, que sea la posibilidad de que sea otorgado por firma electrónica avanzada o firma ante notario. Otorgado otra vez. Claro, entonces, ¿qué quieren agregar? La misma indicación tendría que, en vez de ser un reemplazo, reemplaza en el inciso. Léalo si quiere, secretario. Perfecto. La propuesta del diputado Sánchez es la siguiente: reemplázase en el inciso primero del artículo 9 la frase también reducido a escritura pública. Ya. Sí, no. Parece un 9, pero un 5. Un 5 como con redondito atrás. Dice primero del artículo 5, la frase también reducida a escritura pública. Ya estamos bien. Dice primero, perfecto. Otorgada por escrito, debiendo constar en el respectivo instrumento
la autorización notarial de la firma o suscribirse esta a través de documento electrónico suscrito mediante firma electrónica avanzada. Contemplo las dos posibilidades. Las dos fórmulas. Ya, perfecto. Yo la voy a suscribir también. Vamos a suscribir lo que señala Ya. el republicano. Usted sabe que... Ya. Quedaron las dos. Hay una propuesta alternativa que hemos suscrito, de hecho retiramos con el diputado Ilavaca nuestra indicación, que hacía la modificación. Nos parece razonable al menos el debate que aquí se ha dado de tener las dos alternativas, no limitarlo solo a la actual, sino que también incorporarlo de la firma electrónica, y el diputado Sánchez ha planteado una alternativa de redacción que acaba de ser leída por la Secretaría. No sé si quieren que la leamos nuevamente. ¿Sí? Perfecto, ya. Entonces, en votación, la indicación del diputado Sánchez. ¿Sí? Sí, prendió la cámara. Ya, perfecto. Bien. En votación, como lo ha dispuesto la presidenta, la indicación suscrita por el diputado señor Luis Sánchez, diputada señorita Carol Cariola, diputado señor Marcos Ilavaca. Tenemos entonces 3 firmantes. Don Felipe Donoso, don Felipe no está en este momento. Don Miguel Ángel Calisto, por favor, en la indicación del señor Sánchez. A favor, don Miguel Ángel. Señor Miguel Becker. A favor, señor secretario. Don Miguel Becker. Don Marcos Ilavaca. A favor. Doña Pamela Giles. Por la afirmativa. Afirmativa. Don Andrés Longton. A favor. Don Luis Sánchez. A favor. Don Leonardo Soto. A favor. A favor. Don Gonzalo no está. Presidenta. A favor. A favor, presidenta. Tenemos 2, 4, 6, 8. 0, 0. Se aprueba entonces por unanimidad. Artículo 5. El artículo 5, o sea, con la modificación. Numeral 1. El numeral 1 del artículo 5. Numeral 1. Vamos a tener que dejar la votación hasta acá de este proyecto. Entonces quedarían pendientes los otros artículos. Ojalá la mesa técnica, con las consideraciones que se hicieron, pueda seguir avanzando en algunos acuerdos para que podamos avanzar la próxima semana de manera más expedita. Bueno, terminado este punto de la tabla, vamos a continuar con el segundo punto de la tabla para el que fuimos citados el día de hoy, que es destinar el resto de la sesión para dar inicio a la discusión y votación en particular del proyecto de ley solicitado por el diputado Ilavaca de manera insistente en la comisión, que modifica diversos textos legales en materia de ejecución de sanciones penales. Boletín 12.213-07. Para esto se ha invitado a los autores y autoras de la moción, y se ha invitado para ambos proyectos a la ministra de Justicia y también al subsecretario de Justicia, don Jaime Gajardo, que entiendo se encuentra presente también con Macarena Cortés, jefa de la División de Reinserción Social de la Subsecretaría de Justicia, la señorita Rocío González, asesora legislativa de la División Jurídica, que se quedarían también a participar de esta parte del proyecto. Esta es la tramitación que he recibido para los ya. Bueno, es importante tener en cuenta que este proyecto ingresó el 18 de octubre del 2018, está en primer trámite constitucional de la Cámara. Los autores y autoras invitados son el diputado Alessandri, el diputado Garín, la diputada Carmen, la diputada Carmen Hertz, el diputado Ilavaca, el diputado Raúl Leiva, el diputado Chalper y el diputado Matías Walker, son los autores. Hay un oficio de la Corte Suprema que llegó el 11 de diciembre del 2018. El año 2021, en mayo del año 2021, se inició la tramitación de este proyecto de ley. En la sesión en diciembre del 2021, el 14 de diciembre, en la sesión 413, expusieron el coronel de Gendarmería de Chile, el señor Sebastián Urra, la abogada de Defensoría Nacional Pública, señora Sandra Aro, la abogada y académica, señora María Elena Santibáñez, el abogado asesor Enrique Aldunate, también presente.
En la sesión 414 del 21 de diciembre del mismo año expusieron el académico señor Cristian Maturana, el subdirector de la Universidad de Asesoría Jurídica del Ministerio Público, el señor Roberto Morales. Y, diputado, les pido por favor un poco de silencio, no es fácil llevar la comisión con tanto ruido ambiente. Y en la sesión 416 del día 4 de enero del año 2022 expusieron por última vez ya este proyecto el académico y presidente del Instituto de Ciencias Penales, el señor José Luis Guzmán Dalbora, y el proyecto fue aprobado en general por 6 votos a favor y 0 votos en contra. Por los diputados y diputadas señor Ilavaca, presidente de la comisión en ese instante, el diputado Juan Antonio Coloma, el diputado Luciano Cruzcoque, el diputado Diego Ibáñez, la diputada Pamela Giles y el diputado Matías Walker. Esa es un poco la historia de la tramitación de este proyecto. Fue un acuerdo de esta comisión poder ponerlo en tramitación lo antes posible. La semana anterior lo discutimos también a propósito nuevamente de la solicitud del diputado Ilavaca y sobre todo a propósito también de darle prioridad a proyectos de ley que hagan referencia y que contribuyan a mejorar las condiciones de justicia, de seguridad pública que hay en nuestro país, y creemos que este es un proyecto de ley que sin lugar a dudas viene a establecer algunos ajustes en materia de ejecución de sanciones penales, y nos pareció importante poder tramitarlo. Esa es la razón por la cual hoy día volvemos a la tramitación. El proyecto está votado en general. Quisiéramos de todas maneras, como estamos volviendo a retomar, que los autores del proyecto, al menos el diputado Ilavaca, pueda hacer referencia a los elementos centrales, y si el subsecretario de Justicia también quisiera poder hacerlo, para que podamos retomar su tramitación. Está la ministra de Justicia también conectada vía Zoom. Le damos la bienvenida a la ministra, que puedan también exponer su posición respecto a este proyecto de ley. Ofrezco la palabra, diputado Ilavaca, primero. Ya, muchas gracias, presidenta. Vengo planteando este tema ya hace muchos años atrás, porque en definitiva cuando hablamos de seguridad pública, muchas veces la fase que el chileno promedio o que la justicia o que este Congreso olvida dice relación con el proceso de ejecución. El proceso de ejecución de nuestro país es uno de los más atrasados en términos mundiales. Si bien hemos avanzado con el Código Procesal Penal en orden a entregar un sistema procesal mucho más moderno, lo cierto es que el gran talón de Aquiles, y cada uno de los expositores que vinieron a exponer a la comisión daban cuenta de él, dice en relación con el ejecución de pena. Cuenta la historia de que ya hacía años se había planteado una solución, y que el Congreso, a través de presupuestos, le había asignado un aumento de jueces al Poder Judicial para poder implementar, por lo menos en términos de recursos, la ejecución de pena. Pero producto de una serie de negociaciones, el Poder Judicial destinó o redestinó esos recursos para diversas otras actividades jurisdiccionales. Como no existía voluntad por parte del Ejecutivo, y lo conversamos latamente con el ex ministro Larraín, quien decía, ¿sabe qué? Ustedes tienen toda la razón, es necesario legislar sobre esta materia, pero no tenemos el visto bueno de Hacienda, no tenemos el visto bueno de la DIPRES, y por lo tanto no podemos implementar, porque hoy día el Poder Judicial nos pide recursos para poder implementarlo. Fue que al interior de la bancada y de manera transversal con otros parlamentarios, si se da cuenta los que suscriben son de diversas bancadas, procedimos a plantear una medida alternativa que buscara el control cruzado de este procedimiento, en orden a que aquellas sentencias dictadas por los tribunales orales sean llevadas adelante el proceso de ejecución por los tribunales de garantía y viceversa. Y en términos resumidos, la idea matriz del proyecto lo que nos propone es un modelo de control jurisdiccional sobre la base del desarrollo de ciertas garantías y procedimientos básicos de ejecución de pena, cuyo conocimiento corresponde al juez que señala la regla vigente en el Código Orgánico con las enmiendas que se aplican más adelante. Se trata de una serie de medidas y atribuciones propias de la ejecución penal que se encuentran reguladas por el Código Orgánico de Tribunales muy escuetamente, a objeto de realizar un control jurisdiccional de la ejecución de las penas y consecuencialmente las penas sustitutivas u otras formas de cumplimiento.
En este sentido, atendido que las sentencias condenatorias pueden tener origen en los juzgados de garantía y por regla general, al menos teóricamente, en los tribunales orales y los penales, se propone este control de ejecución cruzado en esta materia a objeto de evitar la sobrecarga de trabajo en la sede de garantía. El proyecto modifica diversos cuerpos legales, por una parte el decreto ley que regula la libertad condicional, sustituyendo la comisión por la competencia permanente del juez de ejecución, el Código Procesal Penal al establecer un desarrollo expreso de los derechos y garantías de los penados, así como el procedimiento de los medios de impugnación, sean reclamaciones o recursos que puedan ser discutidos en sede jurisdiccional en aspectos relevantes de la ejecución de pena y naturalmente la adecuación orgánica en el código respectivo. Como dije en un comienzo, señorita presidenta, uno de los puntos débiles que tiene hoy día el proceso de seguridad es lo que ocurre después de haber sido condenado el penado. Y después de eso muchas veces queda al libre albedrío de una instancia administrativa. Hemos desarrollado una serie de modificaciones para poder colocar mayores complicaciones o mayores exigencias, por ejemplo la libertad condicional y una serie de normativas. Pero es necesario meternos en serio en una materia que tenemos que legislar. Si bien la seguridad pública no la va a solucionar un proyecto de estas características en ningún caso, porque esto es polisistémico, viene y deriva de muchas condicionantes, lo cierto es que este es un grano de arena a una fase que nuestra legislatura tiene absolutamente abandonada. Recordar también que la propuesta de constitución que fue rechazada el 4 de septiembre también, y era uno de los puntos que existía consenso, establecía un tribunal de ejecución de pena, pero la respuesta permanente de los gobiernos, no solamente hoy día, es que lamentablemente necesitan más tiempo, necesitan recursos y se dilata. Cuando conversamos con los académicos que venían a exponer, más de uno dijo, ¿sabe qué? Efectivamente lo ideal sería la generación de tribunales especiales, contratando jueces que efectivamente se hagan cargo exclusivamente de la ejecución de pena. Eso es lo ideal. Pero eso implica necesariamente que vamos a pasar 10 años más en el proceso de discusión y que en definitiva todos veían con muy buenos ojos esta propuesta, porque en definitiva da una respuesta urgente y que además obliga al Ejecutivo a tomar el toro por las astas y a llevar adelante el proceso de discusión. La invitación, Presidenta, es que entremos en materia, llevemos adelante el proceso de discusión en particular de cada una de las normas. El proyecto es bastante simple, desarrollamos, como dije en un comienzo, la modificación al decreto ley 321 que establece la libertad condicional de los penados, modificamos el Código Procesal Penal intercalando un nuevo párrafo respecto al control judicial en la etapa de ejecución de sanciones penales, y modificamos el Código Orgánico de Tribunales de acuerdo a los términos que señalamos en el mismo proyecto. Gracias, Presidenta. Okay. Gracias, diputado Ilavaca. Si pudiéramos bajar un poco el aire acondicionado, no sé si todos tienen, hace un poco de frío, ¿no? Sí. Gracias, un poco más suave, si es que se puede. Sí, ya, perfecto. Le damos la bienvenida a la ministra de Justicia y Derechos Humanos, le ofrezco la palabra. Buenas tardes, Presidenta. Por su intermedio saludo a todos los integrantes de la comisión. Me acompañan acá, aparte del equipo que está ya con el subsecretario, está mi asesor legislativo también, Rafael Ferrada, y acá me acompañan también dos profesionales de la División de Reinserción Social que justamente se encargan de trabajar en el cotidiano con Gendarmería de Chile en materia respecto de cumplimiento de penas, beneficios y otras materias. Quiero partir concordando con las palabras del diputado Ilavaca por su intermedio, Presidenta, respecto del consenso que existe en la comunidad jurídica, entre académicos, especialistas, parlamentarios y también en el Poder Judicial, de la necesidad de contar con tribunales especializados en materia de control de penas. Creo que eso es ampliamente acordado. De hecho, tal como mencionaba el diputado, este era uno de los temas
poco controversiales que había sido incluido en el texto constitucional, entendiéndose la necesidad de este avance. También existen innumerables estudios y recomendaciones internacionales en la materia. Por de pronto, el Manual de Buenas Prácticas Penitenciarias de Eurosocial destaca como ventajas que la vigilancia y el control penitenciario sean entregados a un órgano jurisdiccional especializado con un carácter multidisciplinar que tenga, que mire, digamos, no solo el cumplimiento de las penas, sino que también lo que ocurre en el periodo post-penitenciario y también los beneficios. Entendemos que respecto de este proyecto, además de las sesiones que ha realizado la Comisión, existe un informe de la Corte Suprema en particular que ha entregado comentarios y también nuestros equipos jurídicos y del equipo de reinserción social han revisado la moción y tenemos algunos comentarios. Yo creo que el diputado y la vaca presidenta, por su intermedio, lo plantea claramente el punto de discusión que ha existido en los últimos años, que tiene que ver con un modelo de la diferencia de crear un modelo puro, digamos, de tribunales especializados, con jueces especializados que se formen y dediquen íntegramente a la materia jurisdiccional de cumplimiento de penas, que históricamente aparentemente ha sido algo resistido, si se quiere, por la cantidad de recursos públicos que implicaría eso, realizar ese modelo, y esta otra y alguna otra alternativa que implique que no necesariamente la creación de tribunales, sino que la dedicación de tiempo por parte de jueces. A nosotros nos parece importante esta propuesta. Sí nos gustaría poder tener tiempo como para revisar y resolver algunos temas en el proceso de discusión respecto de mirar los distintos modelos que están en discusión, si es que también se puede incluir algunos temas respecto de los beneficios en materia de libertad, de sustitución de penas, así como lo que implica esto respecto del rol de gendarmería, que nos parece muy importante poder incorporar a esta discusión a Gendarmería de Chile para ver que algunas de las funciones que hoy día cumple esa institución queden bien definidas o cubiertas en el proyecto de ley, que es algo que nos preocuparía poder crear. Pero en general quiero decir que nosotros compartimos la importancia de este proyecto, tenemos toda la voluntad como ministerio de poder apoyar y quisiéramos poder tener la ocasión y quisiéramos proponer a esta comisión, si se fuera posible, que pudiéramos tener un espacio de discusión para ver algunas de estas materias en particular que son de preocupación de nuestro ministerio, como decía, en particular el rol y las funciones que cumple Gendarmería de Chile, pero también poder revisar de manera conjunta si es que es necesario poder solicitar un informe financiero que cubra alguna de las dimensiones que pueden requerir recursos públicos, que es también algo que podemos hacer de manera colaborativa con la comisión. El subsecretario está ya presente, entiendo que quería agregar un par de comentarios a esta introducción y, como decía antes, estamos además disponibles si es necesario para ir comentando los temas específicos con nuestros asesores también. Así que si se permite, Presidenta, que el subsecretario pueda complementar, se lo agradecería. Y por supuesto, muchas gracias, ministra. Subsecretario, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Bueno, tal como señalaba la señora ministra, efectivamente para nosotros este es un proyecto muy importante. Valoramos mucho la moción parlamentaria, dentro de los cuales el diputado La Vaca es uno de sus principales autores. Y hay un aspecto que es muy importante del proyecto, que tiene que ver con
uno de los objetivos que tiene, que es tratar de generar o unificar una dispersión normativa que tenemos hoy por hoy, entre otras, por así mencionarlo, en el reglamento de establecimientos penitenciarios, en el decreto ley que establece la libertad condicional, en la ley que regula la manera en que se pueden obtener los meses de rebaja condena, en el reglamento en el que se establece cómo funcionan los centros de educación y trabajo, y en general en la ejecución de penas que se ha dado de manera o se ha ido regulando de manera jurisprudencial, principalmente a través del recurso de amparo en los tribunales de justicia y en la Corte de Apelaciones y en la Corte Suprema. Entonces, en ese sentido, nos parece que el proyecto viene a entregar una reglamentación que nos permite unificar una dispersión normativa que tenemos hoy por hoy y nos permite dar una discusión respecto a cómo esa dispersión normativa en algunos casos tiene normas que es necesario revisitar a raíz del tiempo que ha ido transcurriendo y de la necesidad de generar una ejecución de pena con control jurisdiccional. En ese sentido, lo que nosotros hemos conversado internamente, ya que efectivamente este es uno de los proyectos que a nosotros como gobierno nos interesa impulsar, tal y como ha planteado la señora ministra, es pedirle a la comisión que podamos conformar una mesa con asesores de los parlamentarios, con los asesores de los diputados y diputadas, que tenga un plazo de trabajo para una primera parte del proyecto, que uno podría decir es toda la parte procedimental, y en paralelo también ir avanzando en la parte orgánica, que es la parte más compleja y es donde efectivamente se requieren que el proyecto no solo sea procedimiento, sino que tenga recursos involucrados tanto para eventualmente la creación de tribunales especializados como para dotar de mayores jueces al control de ejecución, como también para dotar de la herramienta necesaria a Gendarmería de Chile para dar seguimiento a la ejecución de penas que establezcan los tribunales de justicia. Entonces, en ese sentido, lo que proponemos es que este trabajo se pueda hacer en dos momentos. Un primer momento que sería un trabajo con los asesores parlamentarios, cosa de presentar indicaciones en un plazo que se acuerda aquí en la comisión, en una parte procedimental, y que eso puede ir conversando con un diseño orgánico que a nosotros nos permita tener el tiempo de generar las coordinaciones, principalmente con la Dirección de Presupuestos, con el objeto de presentar también en un plazo un poco más largo, sí, las modificaciones orgánicas que se requieren con el presupuesto que se requiere para que esto efectivamente funcione. Lo que nosotros estamos pensando es un plazo de aquí a diciembre para presentar indicaciones en materia de procedimiento y en marzo poder presentar indicaciones en materia orgánica, y una vez como el proyecto uno lo puede agrupar en tres grandes bloques. Primero, la unificación de todas las normas relativas a estos cuerpos normativos que señalaba, que están dispersos en distintas leyes y decretos ley. Un segundo aspecto procedimental propiamente tal, y un tercer aspecto orgánico. Entonces, presentar indicaciones en estos dos primeros aspectos y empezar a tramitar esos dos aspectos con las indicaciones que presentemos, y en tercer lugar, dejar para el final, cosa de abrir un nuevo plazo de indicaciones que nos permita presentar una modificación orgánica en marzo del próximo año, con el objeto de ahí ya tener los recursos necesarios con el informe financiero que requiera para el buen desarrollo de esta norma. Gracias, subsecretario. Diputado de la Vaca. Este no es un proyecto que al Ejecutivo actual lo desconozca. Yo se los vengo planteando de que asumió este gobierno, asumió el Ministerio de Justicia, la ministra y usted, subsecretario. No me gustan los plazos tan extensos. Yo creo que podemos hacer ambas cosas a la vez. Yo comparto con usted que están estas tres áreas y creo que es fundamental el poder unificar toda la normativa dispersa que existe respecto a cada una de las materias que trata la ejecución de pena. Si hoy día ocurren cosas inauditas, hoy día tenemos un desorden que en definitiva los únicos que se benefician son los criminales que se aprovechan de este desorden para poder salir a libertad. Y allí, al interior de esta comisión en particular, y un trabajo que ha desarrollado también, y qué lástima que se haya ido el diputado Lonton, con el diputado Alessandri también, hemos planteado una serie de medidas tendientes a, y muchos de esta comisión, a restringir el acceso a beneficios carcelarios a criminales. Y en eso nosotros no nos perdemos, ¿ya? Y creo que es potente seguir dando señales públicas con acciones concretas. Y estas son acciones concretas.
creo que establecer un plazo de aquí a diciembre, un plazo extenso para la primera fase. Yo comparto que la segunda fase, y lo tengo súper claro, insisto, lo conversé, el ministro Larraín, y debe estar en el acta, el ministro Larraín, Hernán, dijo, ¿sabe qué, diputado? Estoy totalmente de acuerdo con usted, esta es la gran deuda que tiene Chile, pero lamentablemente DIPRES no nos da la plata. Y digámoslo como son, muchas veces a las diferentes DIPRES, que parece que están cortados con la misma tijera, todos en todos los gobiernos, no entienden respecto a la relevancia de esta materia. Y hoy día el gobierno, que ha dicho que quiere efectivamente dar señal en materia de seguridad pública, esta es una señal concreta. Insisto, no va a solucionar los problemas de seguridad pública, lo tengo súper claro, pero pucha que va a ayudar. Pucha que va a ayudar. Entonces, poder generar un plazo mucho más acotado respecto a la primera fase, y establecer esta mesa de trabajo, en la cual yo encantado participo, porque esto es una materia que me preocupa y la he planteado, insisto, llevo 5 años planteando este tema, pero en tiempo más acotado. Respecto al segundo, si el Ejecutivo va a decidir efectivamente buscar los recursos, y ustedes nos dicen a la Comisión en general, de que efectivamente aquí a marzo podemos tener una respuesta concreta, y no es dilatar esto, yo estaría disponible. ¿Ya? Y en el mismo sentido, señorita Presidenta, poder también tratar de generar una conversación con el Ministro de Hacienda y la Directora de la DIPRES, sobre todo hoy día que estamos en proceso de discusión presupuestaria, para poder sensibilizar respecto a la importancia de un tema olvidado en nuestra historia, sobre todo en materia de seguridad. ¿Ya? Hoy día la judicatura de ejecución de pena es un tema importantísimo, tenemos que cerrar el círculo. Ayer conversamos respecto a otra de las materias que tenemos deuda con nuestro país y que dice relación con el Código Penal. El Código Penal tenemos necesariamente que sistematizarlo y adecuarlo en los nuevos tiempos. Tenemos una serie de normas que hemos planteado desde esta comisión y que están durmiendo en el Senado, que también van en esa línea. Mejorar los canales investigativos, las sanciones, los delitos económicos, nuevos tipos de penas para los nuevos tiempos, porque a lo mejor el tipo de penas que hoy día establecemos a través del Código Penal no se adecua a los nuevos tiempos, y tenemos colapsadas muchas veces nuestras cárceles con delitos que en definitiva no sé si es que corresponderá, ¿ya? Y a diferencia de eso, hay delitos que deben estar absolutamente detenidos y se aprovechan de todas estas escaramuzas para poder tener algún tipo de beneficio. Por lo tanto, poder conversar con Hacienda y DIPRES, y ahí también cuento por lo menos conmigo como diputado, y creo que va a existir en el ánimo de la comisión también, el de poder ayudar. Yo creo que Chile tiene una deuda con su sistema de ejecución. No sirve de nada que las policías hagan la pega, que logren identificar y entregar los antecedentes probatorios suficientes para que el tribunal condene, y llegan a las cárceles ya condenados, penados, y en definitiva utilicen estos recovecos para poder burlar la ley y terminen en libertad a la mitad del cumplimiento, etcétera, o desarrollen ilícitos al interior de las cárceles y que esos delitos muchas veces queden en la impunidad. Eso yo creo que no corresponde. Presidenta, gracias. Gracias, diputado. Subsecretaria. O ministra, no sé si la ministra quisiera decir algo. Estamos de acuerdo con su intermedio, Presidenta, en acotar y ponernos de acuerdo con los tiempos. No es en ningún caso nuestra intención dilatar, todo lo contrario, nos parece muy importante, simplemente queremos poder tener el tiempo necesario para tener las conversaciones que se requieran, así que de todas maneras disponible para cortar los plazos, y yo creo que quizás si les parece a todos los integrantes de la comisión que pueda haber una primera reunión técnica que permita revisar todas las regulaciones que deben ser revisadas, y que esa comisión técnica con los asesores y asesoras o con los parlamentarios, con los diputados y diputadas que puedan estar, pueda definir claramente un tiempo lo más corto posible. Creo que quizás es mejor para poder tomar una decisión con toda la información sobre la mesa, el detalle, pero partiendo de la base y estando de acuerdo con el diputado que esto tiene que ser a la brevedad posible y no un largo proceso de discusiones. En eso estamos de acuerdo. Y si se me permite, Presidenta, quisiera, tal como lo conversamos con usted la semana pasada y lo he conversado con algunos de las y los integrantes de la comisión,
nosotros tenemos mucho interés de poder comenzar la tramitación del proyecto de Código Penal que fue presentado en enero de este año por el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Nosotros hemos convocado a un grupo de especialistas para que revisen la última versión del proyecto con miras a que las comisiones que fueron convocadas en el 2015 y el 2018 en particular fueron comisiones integradas por 100% de especialistas hombres. Nos importaba mucho poder tener una mirada que pudiera revisar en particular si es que era necesario incluir una dimensión de género en alguno de los componentes, y también revisar si a la luz de los cambios normativos que se han llevado a cabo en los últimos meses, últimos años, era necesario hacer algún cambio. Esa comisión no tiene como propósito escribir un código, no es una comisión que hemos convocado para redactar, no es una sexta comisión para redactar una nueva versión de Código Penal, sino que simplemente para entregarnos sugerencias como ejecutivo, pero queríamos poder presentarles la propuesta de trabajo. Hemos hecho llegar una invitación, Presidenta, a todos los integrantes de la comisión, si es posible, que nos puedan acompañar el próximo lunes en el Ministerio a la hora de almuerzo. La idea de esa invitación era justamente para poder entregarles el detalle y contarles de lo que estamos pensando hacer en materia de Código Penal y poder coordinar una forma de trabajo para los próximos meses para abordar ese proyecto, que como ustedes saben va a ser un proyecto que va a tomar un tiempo más o menos importante de trabajo por parte de la Comisión y también de nuestro Ministerio. Entonces, simplemente aprovecho de decir que estamos en sintonía también respecto a la importancia de avanzar en ese tema que nos parece una política de Estado, es esencial para enfrentar la situación de delincuencia que estamos enfrentando como país, para mejorar el funcionamiento de las distintas normas e instituciones, y sabemos que es un tema que ha sido largamente postergado, y como gobierno nos gustaría poder avanzar en esa discusión, además en esta discusión respecto de los tribunales de ejecución de penas. Eso, Presidenta. Ok, muchas gracias, ministra. El diputado Sánchez había pedido la palabra y después voy a atreverme a hacer una sugerencia de acuerdo. Diputado Sánchez. Muchas gracias, Presidenta. Me parece muy positivo que estemos discutiendo esta ley, lo hemos conversado con el diputado de la Vaca en algunas ocasiones. Obviamente es de mi mayor interés que podamos avanzar en ir corrigiendo aquellos escollos y problemas que existen dentro del sistema penal en nuestro país, que son bastantes, y que han terminado, el estado actual de cosas ha terminado contribuyendo a situaciones como la que terminó gatillando el asesinato de Ámbar Cornejo, solo por dar algún ejemplo. Entonces, evidentemente, tenemos que avanzar a ir corrigiendo la forma en la cual se entregan estos beneficios de cumplimiento de pena en libertad o de forma mixta, o libertades condicionales derechamente. Entonces, es muy positivo que estemos hablando de esto. Respecto al proyecto de ley, y aprovechando que estamos hablando de avanzar en la conformación de una mesa técnica, que es una modalidad que ha servido bastante en esta comisión, que se estudie bien el elemento que se establece en este proyecto de ley de que estos tribunales de ejecución de pena dependerían directamente de los juzgados de garantía. Entiendo que ha habido recomendaciones de la Corte Suprema de que esto sea separado. Entonces, que se le dé una vuelta a eso, creo que sería bueno que se aborde puntualmente esa materia. Aprovechando lo que comenta la ministra de avanzar también en estas modificaciones, en otras modificaciones al Código Penal, mi mayor disposición, por supuesto, a participar en esa reunión. Nosotros, los republicanos, siempre vamos a estar disponibles para avanzar en todas aquellas reformas que contribuyan a modificar y modificar profundamente el sistema penal en nuestro país, porque lo consideramos un sistema legal que está quebrado, profundamente quebrado, que no funciona. Y aprovechando la oportunidad también de que ahí la ministra nos permitió ampliar un poco el abanico de cosas que estamos comentando hoy día, me gustaría mucho que también el Ministerio recoja el guante en lo que hemos planteado con nuestros diputados de la bancada del Partido Republicano,
de que el gobierno patrocine y le ponga suma urgencia a lo que podríamos denominar proyectos pro carabineros en este momento. Ayer tuvimos esta situación de que ocurrió un tercer mártir de carabineros en lo que va de este gobierno, una situación que no puede seguir prolongándose. Vamos cerca de 1000 carabineros heridos en lo que va de este año. Evidentemente tenemos un problema, y un problema que tenemos que abordar, y hoy día el sistema legal imperante genera una situación donde pegarle a un carabinero da lo mismo, matar a un carabinero da lo mismo, aforrarle a un carabinero da lo mismo, y eso no puede seguir siendo así. Necesitamos que el gobierno se comprometa en este tipo de iniciativas legales, que no le haga el quite, porque esto no se va a resolver si somos simplemente unos poquitos diputados los que estamos peleando porque existe una mayor protección a carabineros. Hablo puntualmente del proyecto de ley Nain 2.0, el proyecto de ley de fuero para carabineros y funcionarios de la PDI que ingresamos los diputados del Partido Republicano, y dado que ha transcurrido también el año de plazo, hemos presentado la renovación del proyecto de ley Nain, que había sido rechazado en general, si no me equivoco, hace un año, y dado que ya transcurrió el plazo, hemos solicitado que se vuelva a reabrir ese proyecto de ley. Necesitamos, por favor, que el gobierno nos ayude con esto, y estamos a tal nivel, o sea, el nivel de desesperación, por decirlo de cierta forma, con que de verdad se pongan las pilas con estos proyectos de ley tal, que hemos estado dispuestos los diputados del Partido Republicano a poner en duda nuestro apoyo a la ley de presupuesto, porque esto de verdad no puede seguir. De verdad no puede seguir. Entonces quiero aprovechar de pedirle a la ministra, pedirle al subsecretario que por favor el gobierno se ponga las pilas con estos proyectos de ley, los patrocine, le ponga suma urgencia para que ojalá podamos estar discutiéndolo dentro de los próximos días. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias a usted. Diputado Soto. Muchas gracias, señorita presidenta. Saludar a la señora ministra de Justicia, al subsecretario de Justicia, a todo su equipo que han concurrido a programar la tramitación de este proyecto de ley que es tan importante, que crea los tribunales de ejecución de sanciones penales. Yo quiero manifestar alguna preocupación que tengo respecto de esta área, que tiene que ver con ejecución de sentencias, y de que ahora en adelante, si de aprobarse algo como lo que se está planteando, sean los tribunales los que revisen todo lo concerniente a las ejecuciones de penas, en todo lo concerniente al sistema penitenciario. En general, cuando uno coloca a jueces a tomar estas decisiones y no a las autoridades administrativas que la tienen hoy día, en Gendarmería, por ejemplo, los jueces son más garantistas que restrictivos. Los jueces dan más salida que la que restringen. En materia de libertad condicional, hace años se cambió el sistema por lo mismo. Se colocó a los seremis de justicia de las regiones y a varias otras autoridades administrativas a cargo de las libertades condicionales. Hoy día hay un sistema distinto que ha sido fuertemente cuestionado y que ha dejado en libertad a personas que han cometido delitos graves, y todos han sido jueces. Y la manera que utilizan los internos para poder recobrar su libertad es a través de recursos de amparo que presentan ante los tribunales. En consecuencia, me gustaría ver cuál es la fórmula que se va a buscar para conseguir un objetivo, por lo menos de lo que he escuchado, es contrario a lo que yo estoy diciendo, porque no lo veo, digamos, en el proyecto, que básicamente lo que garantiza que los internos tengan espacios de reclamación judicial que hoy día no tienen, ante toda clase de vulneración de sus propios derechos. Yo creo que este proyecto tiene que ser mejorado y tiene que ser complementado con un área que no está muy bien desarrollada, que tiene que ver con las sanciones disciplinarias que adopta Gendarmería. Hay un conjunto de normas, reglamentos y sanciones que se aplican al interior de los penales respecto de los internos que tienen problemas de conducta, incluso de agresiones de todo tipo, y que hoy día están en la franca impunidad y que no tienen el tratamiento correspondiente, ni que hablar de los casos de los delitos que se cometen al interior de las cárceles. Y no me refiero solo a la continuación de la red de narcotráfico, me refiero incluso a asesinatos, agresiones de todo tipo, que no las veo en el proyecto. Yo creo que hay que hacer un trabajo, si vamos a mejorar esta materia, hagámoslo con todo lo que ello implica. No tan solo a las personas privadas de libertad por sentencia, sino que también a los que tienen medidas cautelares, que se presumen de acuerdo a la ley inocentes
mientras no los condenen, pero están privados de libertad a veces por años, y que también necesitan un régimen especial. Creo que hay que abrir una mesa de trabajo con todos los intervinientes para complementarlo, buscarle el foco que tiene que tener bien definido y que sea realmente útil para el objetivo. Por último, el tema de la reinserción social, que la actual Constitución y la que exista en el futuro siempre van a considerar como un derecho o un objetivo del régimen penitenciario. Hoy día sabemos que no existe. El régimen de reinserción laboral y social, o las medidas que tienden a eso, muchas veces de trabajo al interior de los recintos penales, básicamente son una excepción y nadie tiene realmente derecho a la reinserción. Si lográramos que ese objetivo que se plantea regularmente se materializara con acciones concretas, con tribunales que obligan a la administración a hacerlo, sería también un objetivo positivo, que yo me atrevo a sugerir. Gracias, presidente. Gracias, diputado Soto. Diputado de la Vaca. Sí, presidenta, por lo mismo que señala el diputado Soto, es que nosotros establecemos este tema del Tribunal de Ejecución de Pena, porque hay que recordarle que actualmente, cuando se dan todo este tipo de beneficios, este órgano administrativo, donde participa también el Poder Judicial, y generalmente, y ahí junto con el diputado Alonso, también establecimos cierto tipo de condiciones, actúan en paquetes. Se ven grandes paquetes con informes que muchas veces ni siquiera son revisados todos. Así se revisa actualmente. Y lo que estamos diciendo es que hoy día debe existir, para generar un procedimiento jurisdiccional individual por cada una de las acciones, donde van a haber intervinientes. Es un procedimiento donde va a participar el Ministerio Público, donde va a estar el defensor, donde va a haber, esperamos, y un tema que también hemos dicho acá en el futuro, la Defensoría de Víctimas. Deben ser escuchadas las víctimas también. Y ese procedimiento claramente creo que va a ser mucho mejor de lo que actualmente existe. Y por lo mismo yo acojo, y Presidenta, espero que usted, quien lidera esta comisión, también llevemos adelante el mejorar. ¿Por qué nosotros desde el legislativo, desde el Congreso planteamos esto? Porque teníamos una serie de restricciones constitucionales para presentar lo ideal, ¿ya? Y yo asumo que efectivamente no es lo ideal, pero en lo que nosotros podemos, desde el mundo de los diputados, es lo mejor que podíamos presentar. Ahora, si el Ejecutivo está disponible a poder entregar funciones, a poder desarrollar entrega de recursos, bienvenido sea, y lo mejoramos. Lo que hicimos aquí nosotros fue como lo que, si estamos generando y estamos obligando a discutir un tema necesario. Si nosotros no estamos creando nuevas funciones, nosotros estamos diciendo, ¿sabe qué? Aprovechando las normativas de ejecución del Código Orgánico de Tribunales, aprovechando el capítulo cuarto, del libro cuarto, capítulo tercero del Código Procesal Penal, se haga un control cruzado. Es lo que estamos diciendo. Entonces, si somos capaces de mejorar, bienvenido sea. Yo creo que la justicia de ejecución es necesaria, es urgente, porque los y las criminales que están hoy día detenidos conocen toda esta maraña de problemas que tiene el sistema en el proceso de ejecución y la utilizan. Exacto. ¿Ya? Eso. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ha quedado claro que hay algunos aspectos que es necesario profundizar, discutir, y me parece que el diputado no se había solicitado la palabra. Yo quiero hacer una propuesta para que podamos ir cerrando el punto, ya nos quedan 10 minutos. Diputado Donoso. Gracias, Presidenta. Efectivamente, lo que estamos viendo aquí es un punto importante del proceso penal. Pero lo que vive la población día a día es una frustración grave, que incluso impide la denuncia. Cuando las personas ven que el supuesto condenado sale en libertad y vuelve a vivir al lado de su casa a quien denunció, claramente inhibe cualquier otra denuncia. Por eso necesitamos una acción más proactiva del Ejecutivo. Esto excede muchas veces las facultades que tenemos como parlamentarios, pero esto no es solamente en la ejecución, sino que también en la condena y en el juego atenuante y agravante. Si nos descuidamos como país del proceso penal y la gente pierde la confianza en los tribunales penales, lo que vamos a lograr es la autotutela jurídica, que es el peor de los mundos, y que estamos a punto de vivirlo en las zonas complejas del sur de Chile, cuando las personas se ven amedrentadas constantemente y el derecho no es suficiente para protegerlo. Tenemos que lograr que nuestro sistema penal sea suficiente, porque si no, no vamos a perder solamente el orden público, vamos a perder la libertad de circular,
porque las personas comienzan a tener el susto de que si el Estado no es capaz de resguardarlo, hay que resguardarse por sí mismo, y ahí se pierde el Estado de Derecho. Así que si el Ejecutivo no toma un rol activo en esto, creo que vamos a tener un problema ya a mediano y corto plazo, y no tan a largo plazo como lo veíamos antaño. Eso, Presidenta. Perfecto, muchas gracias, diputado Donoso. A ver, el Ejecutivo nos está pidiendo al menos un plazo y la instalación de una mesa durante este plazo para poder evaluar en profundidad algunas modificaciones, sobre todo desde el punto de vista de la implementación para esta propuesta, ¿no? He conversado con el autor del proyecto y creemos que un plazo razonable, queremos proponérselo a la comisión, es que pudiera ser un plazo total de un mes para que volvamos a la tramitación en particular con los acuerdos que se puedan tomar y las modificaciones que puedan haber en este proceso, digamos, y en la constitución de la mesa. Creo que es un plazo razonable. Eso significaría que el día miércoles, creo que cae o martes, 15 de noviembre, deberíamos estar, por tanto, revisando nuevamente esta propuesta. Diputado Longton. Sí, a ver, no me voy a referir al detalle del proyecto. Yo comparto el tema de la ejecución de pena. Ha sido un problema hace mucho tiempo en nuestro país y tiene directa incidencia con la reincidencia, con liberar o dejar en libertad condicional a personas que siguen siendo un peligro para la sociedad, porque el sistema no está funcionando bien. Pero quisiera ver cómo puede conversar este proyecto, que me parece adecuado porque es un punto intermedio entre una solución definitiva que me imagino que va a terminar y debería terminar en el Tribunal de Ejecución de Penas, con el proyecto que entre otros también suscribió el diputado Ilavaca, el diputado Leiva, el presidente de la Comisión de Constitución, ahora del Senado, que modifica el 321 para mejorar lo que hoy día está, que es un proyecto más breve para atender el sentido de urgencia que tiene que ver con lo que está pasando hoy día con los recursos de amparo, que principalmente se están vulnerando las decisiones de las comisiones de libertad condicional a través de los recursos de amparo. Entonces, es un proyecto simple, de fácil tramitación, establece que un antecedente calificado, el informe psicosocial, habla de los beneficios intrapenitenciarios relevantes para efectos de poder progresivamente recuperar la libertad condicional, y participa también la víctima. Va en la línea un poco de lo que señala el diputado Ilavaca en este proyecto, que me parece que obviamente que abarca con mayor integridad todo lo que tiene que ver con la ejecución de las penas, que a mí me parece bien, pero obviamente que mientras esto no sale, que es un proyecto grande, además me parece que el otro proyecto puede venir a, no sé si a solucionar, pero sí a que los jueces hoy día tengan mayor sentido de responsabilidad y diligencia al momento de otorgar libertades condicionales, que yo no voy a retratar caso acá, pero hace poco el asesino del Cabo Florido fue liberado condicionalmente precisamente a través de un recurso de amparo, cuando la Comisión de Libertad Condicional rechazó precisamente por el informe psicosocial. Porque el informe psicosocial lo están utilizando como un antecedente, no lo están utilizando como un elemento determinante al momento de otorgar la libertad condicional. Yo no puedo compartir más lo que tiene que ver con las comisiones de libertad condicional, que funcionan como un todo, donde la cabeza es la jueza de corte, que la jueza de corte obviamente es como sentarse en una mesa con la gente que trabaja para ti, hay un sentido de jerarquía marcado, ella evalúa y califica a los jueces que participan de la mesa, por lo tanto, obviamente que eso tiene que ser reformado. Ven muchas solicitudes de libertad condicional al mismo tiempo, muchos no se dan el tiempo, otros sí para revisarlas en detalle. Yo siempre pongo el caso del tema de la acusación constitucional. Se demoraron en revisar más de 1000 solicitudes, 1 minuto en promedio cada una. Lo que pasó con Hugo Bustamante es brutal, ni siquiera vieron la sentencia, no vieron el informe psicosocial, el informe de salud, que era un tipo que tenía un problema con las drogas, que tenía un riesgo alto de psicopatía. Bueno, cualquiera que hubiera mirado por arriba el informe se hubiera dado cuenta que ese tipo no podía recuperar la libertad. Entonces, bueno, esto viene a saldar eso, porque obviamente los jueces que tienen injerencia directa en los procesos penales donde participaron, esas personas tienen mayor conocimiento y además hay una contraparte. El no tener contraparte obviamente que te genera un mayor riesgo de discrecionalidad en las decisiones, y la participación de las víctimas del Ministerio Público es fundamental porque son quienes participaron en el proceso penal. Recordemos que cuando estamos en la etapa de ejecución de la pena, desaparece la víctima, desaparece el Ministerio Público y queda obviamente el sistema penitenciario solamente con la Comisión de Libertad Condicional y a través de los recursos de amparo. Y con este último punto, Presidenta, los recursos de amparo, y yo siempre lo digo, lo voy a seguir diciendo, los recursos de amparo participa el interno con un defensor del Estado.
y al otro lado no hay absolutamente nadie. Y eso es tremendamente injusto para las víctimas y también para el Ministerio Público y los abogados que lograron una condena, porque finalmente los jueces están viendo con un solo ojo, y están viendo con el ojo que les dice el defensor y el interno que quieren recuperar la libertad, frente a una decisión de la Comisión de Libertad Condicional que les dijo no, usted sigue siendo un peligro para la sociedad. Entonces, esas cosas hay que corregirlas, y obviamente que el proyecto del diputado Vilavaca me parece fundamental para aquello, pero el proyecto que está en Comisión de Constitución puede ser un punto intermedio para, en definitiva, poder avanzar en con la tranquilidad que se requiere para terminar, finalmente continuar la discusión de pena, que es lo que todos queremos. Eso. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Longton. Bueno, ¿les parece entonces la propuesta que hemos levantado? Si le parece a la comisión para que lo tomemos como acuerdo, no sé si al Ejecutivo le parece un tiempo suficiente, subsecretario o ministra. Sí, es bastante acotado, pero nos parece suficiente. Perfecto. Ya, entonces nos digamos en primera instancia el plazo hasta el 15 de noviembre para volver a retomar este proyecto en tramitación en particular. Lo tomamos como acuerdo y la idea es que en ese plazo se constituya una mesa de trabajo que nos permita al menos ir avanzando en algunos acuerdos mínimos que vayan modificando el proyecto en la línea de la visión común, si es que así fuese necesario, digamos. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.